Muy bien. Bueno, estábamos viendo y bueno, a las dos personas que comienzan hoy la catequesis, pues se van a sentir un poquillo perdidos porque ya hemos avanzado varios temas, pero bueno, ahí se van poniendo al día poco a poco. Ustedes recordarán que estábamos viendo el tema de la idolatría, ¿recuerdan? Sí. Sí. Habíamos dicho que la latría era el amor, el respeto, la obediencia, el santo temor que se le debe tener solamente ¿a quién? A Dios. Y por ende la idolatría es cuando le damos ese lugar que es propio de Dios, se lo damos a otra persona, ¿verdad? El lugar, por ejemplo, que debe tener un hijo, bueno, el hijo debe tener un lugar. Si yo se lo doy a otra cosa que no es el hijo, entonces estoy hijolatrando, digamos, digámoslo así, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Bueno, Dios tiene un lugar en la vida del ser humano y ese lugar solo lo puede ocupar Dios, pero nosotros idolatramos y habíamos visto ejemplos, por ejemplo, Dios me dice, no le robe a las personas, pero yo vengo y les robo porque quiero dinero, entonces, ¿quién viene siendo mi Dios? El dinero, ¿verdad? Aunque no le haga un culto, aunque no le haya un templo, pero en mis acciones le tengo más respeto a ganarme dinero que a lo que Dios me dice. ¿Ve? Si Dios me dice no cometa adulterio, y yo prefiero eso, entonces, ¿quién es mi ídolo? La lujuria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la práctica Dios me dice que haga esto, pero yo hago otra cosa. ¿Por qué? Porque para mí es más importante esto que esto. Entonces, ahí yo me doy cuenta que no estoy adorando a Dios. Y vimos que el caso, digamos, caso donde uno puede ver un contraste más claro entre adoración y idolatría fue con Eva, ¿cierto? ¿Recuerdan? A Eva, Dios le dice, hagan de todo, Adán y Eva, menos no decían lo que es bueno y malo para ustedes, ¿recuerdan? Y la serpiente le dijo, no, hombre, nada les va a pasar, aprovechen, vea, cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes van a decidir qué es bueno y malo y van a hacer como, ¿recuerdan la tentación? ¿Qué les dijo? Ustedes van a hacer como dioses, recuerdan, como dioses. Y a ella dice que le encantó aquello, como nos encanta hoy en día, ¿verdad? Es mi cuerpo, yo hago lo que me dé la gana, no se meta conmigo. Usted que tiene que, papá, usted que me tiene que estar diciendo a mí, yo hago lo que a mí me dé la gana. Todo es yo endiosándome, yo haciéndome el que nadie me diga nada. Yo dicto, yo decido. Yo digo que es bueno y yo digo que es malo. Es la misma tentación. Y Eva, ¿qué quiso hacer? Quiso ser ella un dios. Eso fue lo que ella quiso hacer. ¿Y cuál era la contraparte? ¿Recuerdan cuál era el caso contrario? María. Bien, ¿por qué? Porque María tenía sus planes. ¿Quién sabe cuáles? Pero llega y le aparece un ángel y le dice, no, mire, usted va a quedar embarazada. ¿De quién? Ay, no, del Espíritu Santo. Va a tener un hijo que se va a llamar Dios en medio, ¿no? ¿Y María qué dice? He aquí la esclava del Señor. Si es la esclava del Señor, quiere decir que para María la voluntad de quién se tiene que hacer, la de Dios. Ella, Eva quiso ser Dios y terminó con el fondillo pelado, ¿recuerdan? Terminó chinga. Bueno, y María se hace esclava y termina siendo reina. Ahí empiezan a entender eso que dice Jesús, los humildes serán exaltados y los soberbios, oh, ¿verdad? Entonces empieza Dios a, ¿cómo se llama? Empieza Dios a, a hacer o se empieza a ver, hay un contraste entre una persona que adora a Dios, María, que le hace caso, y una persona que no le hace caso a Dios, que se va, que dice, yo me quiero hacer Dios, yo quiero ser Dios. Y María, yo quiero ser esclavo. Ven, ahí hay un contraste entre estas dos personas y nos sirve para entender esa distinción entre el que adora a Dios y el que idolatra. Pero nos habíamos metido con un tema que, por cierto,
No veo a la persona, o sí, no vino, ¿verdad? La que preguntó, ¿qué bandía? Se va a quedar con el clavo. Aquí Bueno, estoy. aquí dice que está, ve, ya está peleando aquí, que aquí está, dice, por YouTube, digo, por Zoom. Bueno, muy bien, que dicha que está ahí para que escuchemos. Entonces empezamos a ver que hay un tema muy complicado que teníamos que sacar antes de hablar bien de este tema. ¿Y cuál era ese? Era el tema de los ídolos, de esas imágenes, porque es importante, porque una acusación que constantemente nos hacen es que ustedes adoran imágenes. Otra típica, ustedes adoran a los santos o ustedes adoran a María. Entonces, ¿por qué es que se da esto? No es ninguna maldad, es un tema un poquito de ignorancia un poquito en entender el tema. Y está bien, eso pasa. Pero para eso estamos aquí, para ir para ir viendo poco a poco con la palabra de Dios cómo entendemos realmente esto, cómo lo vamos entendiendo y cómo lo vamos comprendiendo. Entonces, nosotros habíamos empezado por ver el mandamiento. No sé si ustedes lo recuerdan. Estábamos viendo el mandamiento y decía Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Quiere decir que no hay nada que usted pueda poner en el lugar de Dios. Si mi esposa me pide hacer algo malo, que yo sé que es malo, que yo sé que es en contra de la voluntad de Dios, yo debo saber que delante de Dios yo no puedo poner nada. Y ese nada incluye todo. Por eso Jesús dice, el que no me ama más que a su hijo, a su hija, a su esposa, a su mamá, a su papá, está diciendo Jesús que no amemos a la familia jamás de la vida, jamás. Lo que está diciendo es que hay uno al que hay que amar más que a todos. Hay uno que hay que amar más que a todos. Y Dios nos está diciendo, ese soy yo. Yo soy el que usted está bien que quiera el dinero, pero no por encima de mí. Está bien que usted quiera a su esposa, pero no por encima de mí. ¿Eh? Entonces Dios dice, y ese es el sentido del mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el sentido del mandamiento. Pero luego venía la parte chimbergüenchona, que es la que nos confunde a todos, ¿recuerdan? Que decía, no te harás imagen, ni escultura, ni imagen de nada que haya, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra. O sea, no hacer imagen de absolutamente nada, ¿verdad? Y eso nos confunde, porque si Dios en ese momento está prohibiendo todas las imágenes, quiere decir que la pintura es mala, la escultura es mala, la fotografía es mala, las fotos de las cédulas que tienen ustedes, de la licencia de conducir, todo eso sería idolatría. Y podemos entender que eso no es lo que Dios pide. No es que Dios, que nos dio el sentido de la vista, dice, no imaginen nada. No, 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 no. Entonces, una pescadería que tiene un rótulo, dice, aquí se vende pesca pargo y tiene la imagen de un pargo, eso es idolatría, eso será idolatría. No a menos de que usted crea que ese rótulo es más importante que Dios. Es la única forma. Pero yo les decía a ustedes que hasta ofende cuando a uno le dicen, mire, es que esa imagen que tienen ustedes los católicos tiene ojos, pero no. Ve, eso viene de un texto de la Biblia. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero no habla. A usted ocuparía que yo le diga que un muñeco, un Transformer o una muñeca Barbie que tiene ojos, pero que no ve. Usted ocuparía que yo le dijera eso. Si el hombre que la Barbie ve, pues ya sabemos, ¿verdad? Hay que recetarle unas pastillitas y otras cosillas y llevarlo a otro hospital, pero jamás se nos va a ocurrir eso. Entonces, ¿qué hacen las imágenes? Ahorita lo vamos a ver, pero es importante entender de qué imágenes habla Dios y lo empezamos a ver la vez pasada. Nada más se los refresco. Yo sé que ustedes se acuerdan bien, pero nada más se los refresco. ¿Qué era lo que prohibía Dios? Que usted se hiciera una imagen de algo, de lo que sea,
y usted pensara que esa imagen era literalmente un Dios. Esa es la diferencia. No es que esta imagen de Jesús me recuerda a Jesús. No, no es eso. Es que yo creo que este es Jesús. Ve, aquí lo llevan, aquí está en la panza. No, me explico. Hay una diferencia grande. Lo que prohíbe la Biblia es eso. Por eso termina el mandamiento diciendo, no te postres ante esos dioses ni les sirvas. Es decir, es cuando usted hace una imagen y usted cree que esa imagen es Dios. Ahí sí es idolatría. ¿Ve? Cuando yo pienso que esta estatua es Dios en persona, está ahí congelada, queditica, no se mueve. Eso ahorita nosotros está rudo que alguien de nosotros crea eso. Está muy rudo. Pero vimos cómo en tiempos de Israel, cuando ponen asentamientos, ahí sí la gente creía que podía haber un Dios. Entonces habían penas gravísimas y había todo. Cada quien se erigía un templo y ponía dentro una estatua y fingían que la estatua hablaba y les decía, hagan tal cosa. Y entonces el otro decía, mire, dice el Dios tal, que esos son los dioses. Y vimos un ejemplo perfecto, lo recuerdan, sí, el ejemplo perfecto que vimos. ¿Cuál era? ¿Lo recuerdan? Pasó en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Alguien se acuerda qué era? De la cara ahí por el grupo, que no contesta, qué barbaridad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Recuerdan? La estatua que hicieron de Ah, oro. ajá, un becerro que hicieron de oro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, ellos ven, ojo, ojo qué fuerte, es que está fuerte lo que hizo Israel. Ellos ven milagros que nosotros no vemos todos los días. Nosotros no vemos, yo no es, nosotros vemos milagros, lo que yo llamo milagros ordinarios, es decir, milagros que son comunes. Pero los milagros que acaba de ver Israel, las 7 plagas que cayeron en Egipto, el mar rojo que Moisés lo abrió, o sea, unas cosas impresionantes. Y pasan al desierto, al otro lado. Moisés se va a hablar con Dios y dura más de la cuenta. Seguro estaban muy buenos los chismes, ¿verdad? Entonces nada que volvían. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Owen, ok. Entonces, ahí duró un montón Moisés, ¿verdad? En ese lugar, duró un montón. Y resulta que él llega y se queda por allá. Y Dios le dice, ya tu pueblo se desvió. Antes era mi pueblo, antes Dios hablaba de Israel diciendo, mi gente, mi pueblo. Ahora le dice tu gente, tu pueblo. Tu pueblo se desvió. ¿Y qué hizo Israel? Como no venía Moisés, entonces dice, hagámonos un Dios. ¿Entienden la diferencia? Ya no es un tema, acordémonos de que hay que tener las cámaras encendidas en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no es aquel tema de que esta imagen representa a Dios. No, esta imagen es Dios. ¿Recuerdan las palabras que usaron? He aquí, aquí están tus dioses. Buenas noches. ¿Ustedes a qué catequesis vienen? ¿Matrimonial? O, ok, está bien. Ahora al final se acercan para que me den los nombres. ¿Es la primera vez? Ah, no, ya habían venido. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Ok, un segundito. Steven Herrera, ajá, y Roxana. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, entonces ahí ellos hacen esa imagen y dicen, Israel, he aquí a tu Dios, a Yahvé, al que te sacó de Egipto. Le dieron los atributos de Dios a una imagen que acababan de hacer de oro a puro martillo. Eso pasaba en ese tiempo. Ahora es muy difícil que yo les traiga una imagen de porcelana y yo les diga, este literalmente es Dios y que ustedes lo crean. Eso sería muy complicado ahora. Yo creo que no hay ninguna cultura que piense así. Los budistas hacen imágenes de Buda, pero ellos no dicen que ese es Buda, dicen que representa a Buda.
¿verdad? Ya eso de que usted haga una imagen y usted diga, este es el Dios, eso ya cuesta mucho, pero en ese tiempo se daba. Y esa es la idolatría que Dios tanto condena y tanto castiga. Hacerse un Dios de fundición, y así lo llamaban, Dios de fundición, eso era lo que él rechazaba enérgicamente. Y es de lo que le advertía a Israel. Entonces, ahora nosotros en el Nuevo Testamento es distinto. Empieza a pasarse, ya nadie tiene esa visión, ya cuesta mucho, ya no está. Sobre todo Israel ya es un pueblo educado. Los primeros cristianos, salvo los que venían de culturas paganas, también ya más afianzados, más formados, no ven un objeto que acaban de hacer, que acaban de fabricar, como si fuera una deidad. Ya entienden que Dios es algo que trasciende, algo más grande que una simple imagen que está por ahí, ¿verdad? Entonces, eso empieza por ahí a cambiar. Muy bien. Y veíamos un poquito, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, yo creo que eso lo entiende todo el mundo y todas las religiones cristianas. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen imágenes. Los testigos de Jehová, ustedes han visto que reparten unos libritos, ¿sí? Bueno, en esos libritos, ¿de qué están llenos? De imágenes, ¿verdad? Ahí está lleno de fotos, de imágenes, y ellos no piensan que eso es idolatrar, y están en lo correcto, eso no es idolatrar, ¿eh? Porque ellos ponen en el librito, Jesús enseñaba en el monte tal, y ponen una imagen de un Jesús dibujado. Se sabe que la idea no es que esa página es Jesús. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo me haga una idea de cómo estaba Jesús sentado en el monte con sus discípulos. Son imágenes que nos ayudan a visualizar, que nos ayudan a imaginarnos. Y yo les aseguro que cualquier persona que cierra los ojos para orar y le dirige la oración a Jesús, inmediatamente se hace una imagen en la mente de Jesús, que tal vez ni se parece, tal vez es ese actor de los ojos azules que salía en Canal 7, o tal vez es el actor de La Pasión, o tal vez es el actor de, ¿cómo se llama? La que hay ahora famosa, La Chosen, o no sé qué, ¿verdad? Hay varias, exacto, hay varias de Jesús. Entonces capaz que eso es lo que usted se imagina, ¿verdad? Cuando cierra los ojos, pero todos nos hacemos una imagen. ¿Por qué? Porque uno tiene la necesidad, el ser humano tiene la necesidad de sentir. ¿Usted no le ha pasado que usted hace un trato con una persona y usted le da la mano? ¿Y eso qué carajo significa? Igual puede hacer el trato, no hacerlo, pero es que usted quiere estar seguro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, chóquela. Y tira un cuechazo así, ¿verdad? Y se dan, no, ya eso era antes. Pero, pero bueno, antes se daban hasta un cuechazo y se daban la mano y decían, ahora sí, esto es de a verdad. Así es. ¿Ve? Son signos. Vea, explíquenme ustedes, aquí en Costa Rica, hace 100 años, 120 años, la gente cuando hacía un préstamo, le dejaba un pelo del bigote al que le debía. ¿Para qué? O sea, yo prefiero no pagarle, ese es el pelo, ¿verdad? Pero la gente dejaba un pelo, y lo pedían, déjeme el pelo de garantía de que usted me va a pagar. Y el famoso perro, ¿verdad? Amarrado, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Dejaban el perro, dejaban a Firulais, vea, si no le pago, no me devuelve a Firulais. Y lo dejaban amarrado, y eso es lo que llaman, dejó el perro amarrado, ¿verdad? Son señales, son signos, son cosas, nosotros necesitamos sentir, palpar. Y esa es la función verdadera que tienen las imágenes. Ahora, ¿por qué se da la confusión? ¿Por qué se da la confusión con los católicos? Eso es lo que yo creo. Vea. Para mí, el problema es de lenguaje y de gestos. Por eso, los que no son católicos piensan que nosotros adoramos imágenes. ¿Por qué? Por un problema de lenguaje y de gestos. Lenguaje y gestos. Con el lenguaje, una persona que no nos conoce y que entra un día a la misa y ve que el padre dice Jesús y señala la imagen de Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús
Entonces, ¿qué piensa esa persona? Esa persona piensa, mira, el padre cree que ese es Jesús. ¡Qué bárbaro! Voy a irle a decir, padre, no sea ignorante, tiene ojos, pero no ve, tiene manos, pero no, no, no. Pero eso piensa porque está diciendo, ay, le traje a la Virgen María, entonces te trae una imagen de la Virgen María. Entonces, ignorantes estos, esa no es la Virgen María, es una imagen. Sí, 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 tenga paz, sí, es una imagen. Pero se confunden, ¿por qué? Porque en el lenguaje uno pareciera que está diciendo que esa imagen es Dios. Ve, aquí tengo a la Santísima Trinidad y tengo una imagen de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como yo lo estoy diciendo, pareciera que yo creo que esta es la Santísima Trinidad, pero evidentemente yo no creo eso. Es una imagen. Pero ustedes se imaginan estar explicando eso, que yo en un rato de amistad con ustedes les diga, ay, vea, esta es mi esposa y les enseño la foto de mi esposa y que yo les tenga que decir, vea, esta no es mi esposa, esta es una foto, o sea, son un grupo de tinta que forma la imagen, como para que ustedes den, bueno, qué lata que tener que explicar eso, ¿verdad? Además de que probablemente ustedes se sentirían mal de que yo les esté explicando algo tan obvio. ¿Para qué sirven las imágenes? Para visualizar, para sentir que no estoy hablando con el aire, para no sentirme solo. Entonces, imagínese que uno llegue y tenga que estar explicando eso. No pasa así. Las imágenes se usan para mostrar, para darnos una idea. Hay unas imágenes muy bonitas que a mí me gustan mucho de Jesús orando en el huerto. Y qué bonito es cuando una imagen transmite bien lo que Jesús vivió en ese momento. Porque si ustedes le preguntan a un doctor por qué Jesús sudó sangre, el, 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 el texto dice que Jesús sudó sangre. Porque una persona suda sangre, usted tiene que estar demasiado estresado para que se le revienten los vasitos capilares. Pasa, sí, sí pasa. Cuando a alguien lo están torturando, hay veces que antes de la tortura la persona empieza a botar gotas de sangre. ¿Por qué? Porque está la presión, ¿verdad? De la sanguínea y todo, que los vasos capilares a nivel de piel se revientan y botan gotitas de sangre. Entonces, hay una imagen de Jesús orando en el huerto donde se le ve lo que él está sintiendo en ese momento, sabiendo que lo iban a traicionar, que lo iban a vender, que lo iban a abandonar, que lo iban a dejar, el dolor que iba a pasar, el amor con el que él los amó y lo que le estaban devolviendo. Y qué bonito ver una imagen que me permita ver eso. Qué bonito es cuando una imagen le transmite a uno algo. Yo de joven no fui muy religioso, pero yo me acuerdo que niño pequeñito, una vez en una procesión de Semana Santa, llevaban a un Jesús cargando la cruz, era una imagen, y estaba como el soldado atrás dándole latigazos, pero era una imagen. Y yo me acuerdo que a mí me impactó. Yo me acuerdo que yo le pedí perdón a Dios. Eso me lo transmitió la imagen. La imagen me sirve para yo darme una idea, para yo comunicar algo. Y uno ve entonces una imagen de un santo, ya ustedes ven a Santa Bárbara con así espada grandísima. Y ustedes pensarán, seguro Santa Bárbara era así, le gustaba darse espadazos. No, es que a Santa Bárbara le cortaron la cabeza con una espada. Entonces, lo que la espada simboliza es cómo ella murió dando fe de Dios. Entonces, es todo un simbolismo que hay en las imágenes que nos transmiten. Hay una imagen en particular que a mí me gusta mucho, que es Jesús tocando la puerta del corazón. El que la hizo, el que la dibujó, se la presentó a los cardenales y le dijeron, está muy bonita, pero tiene un problema. ¿Cuál? Que no le hizo la perilla de la puerta. ¿Cómo va a abrir la puerta a Jesús? Y le dice, no, no es un error. Es que Jesús dice, yo paso, en Apocalipsis dice, yo paso y toco la puerta del corazón de ustedes. Si me abren, yo paso. Y si no, sigo.
¿Qué quería transmitir el pintor? Que la puerta del corazón solo se abre de adentro, no de afuera. Así que Jesús no te forza, Jesús no viene y patea y bota la puerta y te dice, vengo a entrar. No, Jesús la toca. ¿A quién le toca abrirla? A nosotros. Eso fue lo que transmitió la pintura. Ese es un sentido de las imágenes. Ahorita lo vamos a ver. Pero muy bien. Entonces, muchos creyentes, un problema de lenguaje, pero peor, un problema de gestos. Imagínense ustedes de gestos. Por ejemplo, yo un día me topé a una señora que estaba pasando muchas necesidades, muchos problemas en la casa, y esa señora se hincó delante de un Jesús que carga la cruz, ¿verdad? Y que está golpeado, y se hincó y se puso a orarle. Y le dijo, tú conocí dolor, tú sabes el viento. Y le estuvo hablando allá a la imagen, diciéndole, pidiéndole que le ayudara. Imagínense si en ese momento pasa un hermano de otra religión que va a decir, ah, esta sí, imagínense, hincada delante de la imagen, pidiéndole y suplicándole y hablándole. ¿Qué va a pensar? Que la señora cree que ese que está ahí es Jesús y se va a escandalizar y va a decir, no, estos católicos sí que adoran imágenes, sí que tienen ídolos, pero la señora realmente no cree eso. La señora no piensa que ese es Jesús en persona. ¿Qué hizo la señora? La señora buscó algo que le hiciera sentir que estaba siendo escuchada. La señora quería visualizar. ¿Qué quería la señora? Palpar, darse un apretón de manos. La señora quería un signo que le diera a entender. Yo soy Fonseca, regálenme un segundo para apuntar aquí a un segundo. No se Fonseca. Okay. ¿Qué quería esa señora realmente? Lo que la señora quería era sentir que le estaba hablando a alguien. ¿Lo puede hacer con los ojos cerrados, imaginándose a Jesús? Sí, sí puede. Seguro que todos lo hemos hecho. Pero ella sintió la necesidad delante de una imagen de Jesús cargando su cruz con la corona de espinas, golpeado, irle a presentar su dolor. Sentir que le estaba hablando a alguien. A usted yo ya llamé su nombre, chica. No, ¿verdad? Si alguien no llamé, que me digan porque queda ausente. ¿Cómo es su nombre? Daniela. Daniela Cano, sí. Muy bien. Listo. Profe, yo. Este, entonces, ese problema de gestos, cuando nosotros vemos eso, pues puede dar a entender que estamos adorando una imagen, pero no es así. Se los doy con un ejemplo muy fácil. Imagínense una joven que se le murió su mamá y que era una buena mamá, que la quería mucho, que siempre le acompañaba, una mamá que era cariñosa, que le cuidaba, y se le muere la mamá. ¿Ustedes creen que si ella toma una foto de la mamá en sus manos y le empieza a hablar, mamita, ¿cómo me haces falta? Mamita, te extraño. ¿Ustedes creen que ella piensa que la foto es la mamá? No, pero ella le quiere hablar ¿a quién? ¿Con quién quiere, a quién le quiere hablar? A su mamá. ¿Y qué hace la foto en ese momento? Le sirve para canalizar. Le recuerda a la mamá, la mira, va a llorar con la imagen, le va a dar un beso a la imagen, pero no es que esté loca, ni que piense que la imagen sea la mamá. Es que la foto ¿a quién le recuerda? ¿A quién le recuerda la foto? A la mamá, ¿verdad? Y una pregunta, ¿ustedes dónde creen que esta muchacha que quería a su mamá pone esa foto? ¿De qué que la pone en el excusado? Por allá, en el baño. No, ¿verdad? Seguramente que la pondrá un marco, un vidrio, y la pondrá en la sala, en una mesita con un tapete, ¿verdad? Abajo, como solemos poner fotos por la casa, por aquí, por allá, para recordarme
de mi mamá, de mi abuela, que ya no está, de mi abuelo, de mi papá. Pero no es que esa imagen entonces sea que yo piense que esa es mi mamá o esa es mi abuela. Es que me recuerda. ¿Me explico? Lo mismo pasa con algunos que van al templo, ven una imagen, se hincan y rezan. No es que crean que la imagen es Dios y se están hincando porque piensen que la estatua es Dios. Se hincan porque ellos necesitan sentir, palpar, y esa imagen les recuerda a Jesús y le hablan a esa imagen, no pensando que la imagen les oye, sino hablándole a Jesús a través de la imagen. Eso, por eso es que la iglesia llama a las imágenes vasos transportantes, así los llama, vasos transportantes, es decir, me transportan, me meten en conexión con esa persona. Muy bien, vamos a ver ejemplos de esto, porque yo les había contado a ustedes que había que cuando hicieron estas leyes y las escribieron en piedra, las pusieron en algo que se llamaba el Arca de la Alianza, ¿recuerdan? Y que el Arca de la Alianza, Dios mismo, no el hombre, Dios pidió que le hicieran dos querubines de puro oro en la tapa. Y vamos a ver qué hace Josué en el capítulo 7 del libro de Josué, versículo 6. Como para ir entendiendo un poquito esto. Josué 7, versículo 6. El primero que lo tenga está justo después de los primeros 5 libros. Es el sexto libro de la Biblia, de atrás para adelante. Josué 7, versículo 6. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Lo tiene? No, sí. Ok, vean, aquí llega Josué porque acaba de perder una batalla con Israel y llega y él quiere saber qué pasó y él quiere venir a ver por qué Dios no los apoyó, por qué Dios no estuvo con ellos y vea lo que hace. Se postró hasta la tarde y por los ancianos de Israel. Todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Muy bien, vean el texto. Dice que Josué desgarró los vestidos, se postró en tierra. O sea, eso es la oración. Cuando usted se postraba en tierra era propio de Dios. Delante de Dios, dice. ¿No? ¿Delante de quién? Delante del arca del Señor. Delante del arca del Señor. ¿Y cuál era el arca del Señor? Era el cajoncito hecho de puro oro con dos imágenes en la tapa. Dos imágenes de dos ángeles, de dos querubines. Entonces, Josué se postra en tierra delante del arca de Dios. ¿Por qué esto no es idolatría? Porque él no piensa que el arca es Dios. El arca es un signo de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Dentro del arca de la alianza estaba el bastón de Moisés, las tablas de las leyes y un poquito del maná que ellos comieron cuando estuvieron en el desierto. Eso era lo que había en el arca. Y en la tapa, dos querubines. Y ahí llega Josué y se postra el rostro en tierra, porque el arca de la alianza era el signo visible de la presencia de Dios. Dios estaba en todo lugar, Dios está en todo lugar, pero el arca era el signo por excelencia, de la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces,
Idolatrar con imágenes sería pensar que esas imágenes son Dios o un Dios literalmente. De hecho, cuando Josué le pregunta a Dios por qué los abandonó, era porque algunos del ejército tenían ídolos, imágenes que pensaban que eran Dios. Él se da cuenta de eso y piden perdón. Pero delante del arca él se postra y Dios no le dice, ¿por qué está postrado delante de una arca que tiene dos imágenes de dos ángeles? No, porque Dios sabe que Josué no está adorando el arca. ¿Con quién se quiere comunicar Josué? Con Dios. Y el arca es un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces él va ahí. ¿Por qué se usan las imágenes? Ya lo vimos, ¿verdad? Es por esa necesidad que tenemos de sentir, pero hay más. Fíjense que las primeras imágenes son viejísimas, son rostros de Jesús o de algunos apóstoles que se pintaron en las tumbas donde mataban los cristianos en Roma, en otras partes, en otras zonas geográficas, en Etiopía, en Cartago, hubo muchos lugares donde se empezaron a hacer imágenes de Jesús, nada más imágenes así que representaban a Jesús, pero se empezaron a utilizar un poquito más con fuerza cuando en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la gente no sabía, vea, dos cositas que habían en la Edad Media. La gente no sabía leer ni escribir, la gran mayoría eran así, contados con los dedos, los que sabían leer y escribir. El que sabía leer y escribir era como un ingeniero de la NASA, era algo grandísimo. La mayoría de gente no sabía leer ni escribir. Y segundo, no había imprenta. Entonces, adivinen cómo se escribían los libros. A pura, a pura mano, a puro papiro, a puro papel malo y con tintas malas de antes, ¿verdad? Y había que escribir palabra por palabra. Si usted quería una copia de la Biblia, hay gente que a mí me da cólera porque se ve que no conocen de historia. Dice, antes la iglesia tenía escondidas las Biblias. No, es que era carísimo tener una. O sea, una persona tenía que literalmente agarrar, vea todas las palabras que tienen solo en una página. Y tenía una persona que ponerse a copiarla palabra por palabra, sílaba por sílaba, letra por letra, hasta terminar la copia. ¿Cuántas creen que habían? Poquísimas. No era que las tenían escondidas, es que no habían. Y además, digamos que milagrosamente hubieran habido 100,000 Biblias y se las dan a todos. ¿Sabe qué podían hacer con ellas? Nada, porque no sabían leer ni escribir. Entonces, no, es un tema diferente un poquito, a veces creemos que es así. Pero bueno, entonces, ¿qué empezó a hacer la iglesia? Empezó a hacer imágenes y enseñarle a la gente a través de esas imágenes. ¿Cómo explicar mejor la crucifixión de Jesús que presentando una imagen de la crucifixión de Jesús? ¿Cómo representar el momento en que Jesús estaba enseñando las bienaventuranzas? Pues haciendo una imagen de Jesús enseñando las bienaventuranzas. Y así entonces empezó el producir imágenes, que además tiene un poco de sentido. Piensen ustedes, si ustedes van a una tienda de cómics, ¿qué esperan ustedes encontrar en esa tienda? ¿Decoración de qué? ¿Decoración de una carnicería? ¿Esperarían encontrar ahí? No, ¿verdad? Ustedes esperan que ahí esté, ¿cómo se llaman todos los bichos esos raros que ven ustedes? Que tira fuego así. Ahora no es, ¿cómo? Goku, ve. Ustedes esperan encontrar a Goku, a Pokémon, ya ni me sé los otros. Ahí a todos esos bichos, ¿verdad? Con esos ojotes y tirando llamas. Eso es lo que ustedes esperan encontrar ahí, ¿sí o no? ¿Verdad? Y si van a una carnicería, ¿qué espera uno? Tal vez unos cuernos, una vaca ahí con cuernos, unos cosas que evoquen, ¿verdad? Y si usted va a una cafetería, una foto que lo antoje, un pay de manzana, un croissant ahí con un café caliente, ojalá para que usted se antoje, ¿cierto? Bueno, ¿qué esperarían ustedes encontrar en una iglesia?
una foto de Madonna, un póster de Messi, algo así, ¿verdad que no? ¿Qué esperaría uno en una iglesia? Uno esperaría candelas, incienso, velas, eh, y algunos signos que se ven en el templo. Si ustedes se fijan, hay 4 plaquitas redondas al frente de la iglesia, en las paredes de los lados. ¿Las han visto alguna vez? Unas plaquitas redondas. ¿Las has visto? ¿Y has leído qué dicen? No, dicen Marcos, Lucas, Juan y Mateo. ¿Quiénes son? Los 4 que escribieron los evangelios. Están ahí. Casi en todas las iglesias están. ¿Quién más se encuentra usted? Todo el Via Crucis. ¿Lo han notado? Desde que acusaron a Jesús, cuando oró en el huerto, cuando lo llevaron, cuando lo azotaron, cuando lo crucificaron. Es que eso es lo que yo espero encontrarme en la iglesia. Imágenes de quienes, de santos, de personas que dieron su vida por Jesús, de personas que son un modelo para todos, por la vida que llevaron, por la paciencia que tuvieron, por la humildad que tuvieron, por la obediencia que tuvieron, por lo que enseñaron. Uno espera imágenes de Jesús resucitado, el crucificado. Uno espera ver todo esto en un templo, porque todo esto nos ayuda a entrar en sintonía. ¿Ustedes imaginan llegar a un templo? Dios quiera que no pase, yo creo que ahora estamos tan jodidos, capaz que pasa, pero más bien encontrar, en lugar del Via Cruz, encontrar publicidad de restaurantes. Coma en McDonald's, combo 1820 colones. Dios nos libre, ojalá que no lleguemos a eso. O a ver otras cosas, hay un tipo de la WF, así, ahí, bueno, luchas en 15 días. No, uno espera en la iglesia encontrar cosas que huelan a santidad, que nos recuerden de Dios, que nos recuerden de hacer el bien, que nos recuerden el sacrificio que hizo Jesús, que nos muestren la gloria que le espera a aquellos que se agarran de Jesús. Uno espera encontrarse todo eso. Y entonces toda esta iconografía cristiana trae eso. Y si nosotros tuviéramos curiosidad y viéramos, hay una, déjenme ver si la encuentro para que ahí la busquen ustedes en su teléfono. Aquí está. Déjenme ver si. Vea, busquen ustedes en su celular una imagen que es el anticristo por Luca Signorelli, con doble L, Signorelli, o el anticristo de la Catedral de Oviedo. Búsquenlo por ahí. El anticristo de la Catedral de Oviedo. ¿Lo encontraron, no? Vean lo que es una buena iconografía. La iconografía, pucha, la Catedral de Oviedo, el anticristo en la Catedral de Oviedo, ¿lo encontraron la imagen? Sí, ahora sí, pónganle atención. De reojo, ¿verdad que pareciera que en el centro está Jesús? Amplíen la imagen de Jesús. ¿Verdad que pareciera que es Jesús ahí en el centro? Y vean, realmente ese será Jesús. ¿Lo ven? ¿No lo encontraron? Sí, sí. ¿Vieron? ¿Se les parece a Jesús? ¿Verdad que parece? Pero no es cierto.
Y vean la mano, parece que es la mano de él, pero ven que es otro personaje el que le tiene la mano. ¿Lo notan? El demonio lo ven detrás. Uf, eso es una buena iconografía. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay un anticristo que se nos va a parecer bueno, que vamos a pensar que viene de parte de Dios, pero viene de parte de otro. Lo ven, el que está atrás, el que le está diciendo qué decir y qué hacer. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Lo vieron? Impresionante, ¿verdad? Bueno, esa es la iconografía. Eso es lo que buscamos con las imágenes en la iglesia, es transmitir, es transportarnos, es, enseñar, mostrar, dejar una enseñanza, sentir, hacernos sentir. eh, Déjenme ver. Ajá. Es hacernos sentir algo, transmitirnos una idea y que nosotros sintamos también que estamos hablando con aquel a quien dirigimos nuestra oración. Entonces, eso nos queda claro. Sí, ¿para qué usamos las imágenes? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Sí. ¿Puedo ir al baño? Sí, esa es una buena duda. Esa estuvo fácil de contestar. He dicho, no me puso en problema. Muy bien. Ahora sí, pero alguien puede pensar, bueno, Gabriel, sí, entiendo que nosotros no creemos que las imágenes son dioses, entiendo todo eso, pero ¿qué tal el respeto que se les guarda a las imágenes? Se les guarda un respeto, se les cuida. Eh, las flores que se les pone, las procesiones y hasta las virtudes que se le atribuyen, ¿cierto? ¿Cierto? Esas virtudes de que, por ejemplo, un caso clásico aquí es la Virgen de los Ángeles me hizo un milagro, ¿cierto? Por la negrita, ¿verdad? Vamos a ver cómo va todo esto. Bueno, entonces, primero hablemos un poquito del respeto y del cuidado de las cosas. Y lo primero que yo quisiera es que buscáramos el texto, déjeme ver si lo tengo aquí a mano. Bueno, vamos a ver, para no buscarlo, está en el Éxodo, después ahí lo buscan cualquier cosa, pero yo creo que todos lo conocen. Ustedes recuerdan que Moisés ve una zarza que se estaba quemando, pero no se consumía, y él va a averiguar qué es. Y de la zarza se oye la voz de Dios que le dice algo a Moisés. ¿Alguien recuerda qué fue eso que le dijo? Nadie recuerda. Le dijo, detente, quítate las sandalias de tus pies, porque el suelo que vas a pisar es sagrado. Vea lo que le dice Dios. Le dice Dios, quítate las sandalias, no mezcles el polvo que traes en tus sandalias, polvo corriente, con esta arena de aquí, porque esta arena es sagrada. No, no, porque el suelo que vas a caminar encima es sagrado. Ahora, una pregunta, ¿será que esa arena es Dios? ¿Será que esa arena es Dios y por eso es sagrada? No. ¿Saben qué es? Que sobre esa arena se manifestó ¿quién? ¿Quién se manifestó? Dios. Y por ende, esa arena es sagrada. Entonces vamos a tratar de ir entendiendo un concepto. Por ejemplo, si mi abuela antes de morir me regala algo que yo aprecio mucho y ella se muere, ¿cómo creen ustedes que yo trato ese recuerdo que mi abuela me dio? Un reloj, digamos. ¿Ustedes creen que yo lo trato mal o lo cuido? ¿Lo cuido o lo trato mal? Claro. ¿Por qué? Porque es mi abuela. Porque es mi abuela, no, ¿verdad? Porque me recuerda a mi abuela que yo quería mucho.
Entonces, por qué ese suelo le dice Dios, detente, quítate las sandalias, no mezcle? Porque el suelo que pisas es sagrado. ¿Por qué? Porque ahí se manifestó Dios en la zarza que estaba encendida. Por eso es un lugar sagrado. Dará igual, por ejemplo, vean la falta a veces de conciencia. Dará igual que yo me eche una orinada en un palo a que yo venga y orine aquí en la pared del templo. ¿Será lo mismo? Hay gente muy inconsciente. Fíjense que en todo el Valle Central han tenido que cerrar las iglesias con portones porque la gente llega a orinar o a tener relaciones ahí en el templo. ¿Será ese lugar correcto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el templo es Dios. Por supuesto que no, el templo no es Dios, pero el templo es el lugar donde el pueblo, la asamblea, se reúne para alabar a Dios, para orar, para manifestar los sacramentos, para que se manifieste la presencia de Dios, para que se diga la palabra de Dios cuando se lee la Biblia. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar como si fuera cualquier cosa? Volvamos al ejemplo de la mamá que murió y que la joven la quería mucho y que tiene una foto, la tiene en su casa, en la sala, tiene la foto de la mamá. ¿Ustedes creen que a esa muchacha le gustaría que yo llegue y agarre la foto y la tire al piso y la patee? ¿Ustedes piensan que a ella le va a gustar? O que yo le agarre la foto y se la arrugue y toda, y escupa. ¿Ustedes creen que le va a gustar? ¿Verdad que no? Seguramente es algo arañado y ahí, ¿verdad? Bien sopapeado. Porque esa persona le va a molestar. Porque es la mamá, no, pero era un recuerdo de quién, de la mamá. Entonces aquí vamos a ir entendiendo un concepto, se llama, ya entendimos qué es la latría, el amor, el respeto, la obediencia, el santo temor que le tenemos que tener solo a Dios. Pero ahora vamos a entender otro concepto, se llama la latría relativa, es decir, algo que no es Dios, pero por el contacto que tuvo con Dios, hay que guardarle respeto. Por ejemplo, si ustedes de alguna forma volvieran en el tiempo y se encontraran con la cruz en la que Jesús derramó su sangre, esa cruz toda llena de la sangre de Jesús, ustedes agarran esa cruz para hacer leña, para ir a hacer en el fuego, ustedes lo usarían para eso, ¿verdad que no? ¿O sí lo harían? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque en esa cruz murió Jesús derramando la cruz. Cuando el domingo en misa consagran las hostias y el vino y se vuelve la carne y la sangre de Cristo, ¿a ustedes les parece que después el Padre agarre la misma copa y se haga un café ahí, un té, un fresco de naranja ahí para tomar y unas galletitas ahí para echarle? ¿A ustedes les parece que eso estaría bien? Sería una tremenda burrada, ¿verdad? Sería una falta de respeto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las imágenes que representan a Dios, a los santos, que son héroes de la fe, que dieron su vida, ahorita vamos a hablar un poquito más de los santos, esas imágenes merecen un respeto. ¿Sí? Si ustedes ven todas las imágenes de Semana Santa, casi están ahí guardadas en esa bodeguita. Ustedes las han visto, ¿verdad? Están ahí guardadas, llevando polvo con arañas y con telarañas. Nadie en la parroquia piensan que son Dios, pero tampoco las vamos a agarrar para tiro al blanco, o para jugar, o para ponerles bigotes así, dibujarles anteojos. ¿Por qué? Porque son imágenes que representan a Jesús, que representan a María, que representan al Padre. Es decir, entonces por eso se les guarda respeto. Entonces, vean, inclusive el tema de los materiales. Todo lo que vamos a leer de ahora en adelante, vamos a leer algunos textos, pero yo quiero que visualicen que es Dios el que está dando estas instrucciones. Si ustedes agarran este libro del Éxodo, en un momento dado,
Dios le dice al pueblo de Israel, vamos a hacer un lugar para que ustedes me den culto. Y empieza, ese sería el equivalente a la iglesia que tenemos hoy en día. Un lugar de culto para Dios, un lugar donde van a estar las cosas de Dios, un lugar donde van a venir a hablar con Dios. El equivalente de ese sería el templo, sería la iglesia. El de Israel era móvil porque ellos estaban caminando por el desierto. Entonces no podía ser de piedra. Ya luego lo hicieron de piedra, pero en ese momento era móvil. Pero ojo los materiales, busquemos. Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, del 10 al 15. Éxodo 25, del 10 al 15. Éxodo es segundo libro de la Biblia, está fácil de encontrar. De atrás para adelante es el segundo, Éxodo 25, del 10 al 15. Ya, dele. ¿No lo tiene? Ah, ¿usted lo tiene? Dele. El arca, oigan. Un segundito nada para dar una introducción. Este es el objeto principal que iba a haber en ese templo que iba a tener Israel. Y es Dios el que está dando las instrucciones. Vea cómo pide que lo construyan. Ojo. Hará casa de madera de acacia. Ok, pequeña nota. La madera de acacia era la madera más fina y cara que había. Entonces Dios está pidiendo que el arca se haga con la mejor madera. ¿Qué más? 125 centímetros de largo por 75 de ancho. 75 de ancho. No como les dé la gana. Yo les voy a dar las medidas. Así, así y así. ¿Qué más? La revestirá de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor se aplicará cinturón de oro. Ojo, la vas a cubrir de oro purísimo por dentro y por fuera. Y le harás una cornisa, unos adornos. ¿De qué material? De oro. Ustedes han oído cómo nos critican a veces. Es que esos templos de los católicos que tienen tantas cosas caras, ¿por qué creen ustedes que se usa ese material? O les pregunto diferente. ¿Ustedes creen que el padre que está aquí, cuando se va de aquí, se lleva a la iglesia? ¿Ustedes creen que se la lleva? ¿Cómo se llamaba el padre que estaba antes aquí? Víctor Hugo, ¿verdad? Víctor Hugo se llevó el carro que había aquí. No, se llevó la casa cural, se llevó la cocina. No, cuando el Papa se muere, bueno, no tiene hijos, pero los familiares de él se dejan la Basílica de San Pedro. ¿Será que el Papa duerme adentro de la iglesia, ahí entre las placas de oro todos los días? Dios, ¿será que él se duerme ahí? ¿O él tiene un cuartito en otro lado? Me explico, hay gente que creen que alguien está con todas esas riquezas y las posee. No, es exactamente igual que un museo. ¿Quién es el dueño del museo? Bueno, hay museos privados, pero pensemos en los museos. El pueblo es el dueño del museo. ¿Para qué está ahí el museo? Para que lo vean, ¿verdad? Ahora, la Catedral de Roma está ahí para que demos culto a Dios, para que celebremos la presencia de Dios, para la misa, para la Eucaristía. No se la deja a nadie. No es de tal papa o de tal cardenal. Lo mismo que esta iglesia, no, el día que Isaac se vaya, no se la va a llevar, ni se va a llevar los carros, ni se va a llevar los muebles que están en la sala, ni el tele, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace algo para el culto de Dios, y esta es la idea que yo quiero que ustedes entiendan.
¿Ustedes creen que Dios ocupaba oro? ¿Ustedes creen que Dios necesita el oro? ¿Usted cree que el oro tiene algún valor para Dios? Definitivamente no. Y además, si lo ocupara, preguntota, no es de él el oro. ¿Verdad que sí? Lo podría obtener a voluntad. O sea, ¿para qué quiere el oro Dios? Eso no es lo que... Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué Dios pide que se lo hagan con puro oro? ¿Por qué? Porque no es lo que significa para Dios, es lo que significa para nosotros. ¿Qué es lo más valioso para nosotros en ese momento? El oro. Recubrir el lugar donde se le iba a dar culto a Dios de oro era una forma de decir, para nosotros, el pueblo de Israel, no hay nada más grande que Dios. Vean, yo me impresiono. Ustedes han ido, por ejemplo, alguna vez han visto la parroquia de San Ramón. ¿No la han visto? Grande, hermosa, altísima, unas paredes gruesísimas, unos techos altísimos, unos cielos rasos, o la de Coronado, que es gótica. Y yo me pongo a pensar, cuando hicieron esas iglesias, éramos más pobres, ojo, más pobres, había menos gente, y ni qué hablar de la tecnología, era otra. Yo no sé cómo hacían para subir esas piedras allá arriba. Algún método tenían, pero de fijo era a pura fuerza. Y uno dice, ¿cómo en una época que había menos plata, menos gente y menos tecnología y menos materiales de construcción y hasta menos caminos, era un problema venirse de San Ramón para San José? Había que pasar por puro barrial. ¿Cómo hicieron para construir semejante parroquia? Y nosotros, nuestra generación, ahora hizo esta iglesia de aquí, más baja que quién sabe qué, más pequeña que quién sabe qué, con el cielo raso más simple que pudiéramos haber encontrado, con las paredes más sencillas, los vitrales casi inexistentes, son tres atrás, uno adelante. O sea, ¿cómo es posible? Porque no hay más plata ahora en Jacob, más bien que antes en San Ramón, por supuesto que sí. No hay más tecnología de construcción, no es más fácil ahora. No es ahora más fácil con una grúa pasar todos los materiales y poner los techos. No tenemos ya cosas hasta prefabricadas. ¿Por qué es? Porque ya para el pueblo de Costa Rica no es lo mismo. No es lo mismo. Uno lo nota. Usted se va atrás. ¿Cómo le ponían de nombre a los pueblos? San Mateo, San Pablo, Santo Domingo. ¿Me explico? ¿Y qué encontraba usted en cada pueblo? ¿Qué era lo más bonito que usted encontraba en cada pueblo? La iglesia. Y todavía hoy en día usted va a Coronado y ¿qué es lo más bonito que usted puede ir a ver? La iglesia. Porque para ellos lo más importante era Dios. La iglesia tenía que estar en el centro del pueblo, no podía faltar, lo demás podía faltar, pero la iglesia no, y ni hablar, tenía que ser grandísima. Entonces, el más rico del pueblo, el que tenía más tierra, donaba casi siempre la tierra. El pueblo ayudaba y el que no tenía iba a trabajar. ¿Cómo se explica usted que subían todas esas piedras? ¿Cómo se explica usted que hacían todo eso? Porque el que menos tenía, por lo menos decía, yo voy a volar pala, yo voy a mover las piedras, yo me apunto a ir a pasar el repello. Todo el mundo lo hacía. Y por eso va usted a Barba Heredia, hay una iglesia altísima, construida hace un tiempo pasado. Viene aquí a Jacob y una iglesia así chata, pequeñita, apenas. Y yo no sé, el día de mañana seguro vamos a tener que alquilar un salón comunal ahí para hacer la misa. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería cuando pidió estos materiales y cuando Dios pide esto en el culto, es que nosotros digamos para Dios lo mejor. Si va a haber algo que esté bien, bonito y lindo, tiene que ser aquello que es para Dios. No es lo que significa para Dios, es lo que significa para mí. Imagínense ustedes que a mí me invite un amigo a una boda, a un matrimonio,
todos vestidos de saco, todos con vestido. Imagine que yo llegue con chancletas, con unos chores, con una camisa toda rota, así que se me salga la panza y el ombligo. ¿Qué le estoy diciendo yo a mi amigo? ¿Que me importa mucho o que no me importa nada? ¿Verdad? Hay algo que en las acciones que nosotros hacemos, en cómo nosotros nos manifestamos, dice algo de lo que nos importa, el que está delante de nosotros. Si yo realmente aprecio a mi amigo, mire, y si no tengo traje, lo pido prestado. Alguien que me preste un saco, una camisa, una corbata para ir bien donde mi amigo. Y esto es importantísimo porque entonces entendemos por qué Dios es que pide estos materiales y entendemos por qué en la medida de lo posible nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios, pero no solo es darle oro, lo más importante es hacerle caso, es hacer su voluntad, eso es lo que más vale, pero todo va de la mano. Si para mí Dios no es importante, entonces menos le voy a hacer caso. Pero si para mí Dios es importante, entonces me esfuerzo, lo intento, lo lucho. Entonces sigamos ahí. Entonces, bueno, para resumir, pide que haga 4 anillas también de oro. Dice que unos palos para cargar el arca también en oro, todo en madera de acacia. Ahora vámonos un poquito más adelante del 25 y busquemos el 17. Este es el propiciatorio. ¿Cómo se hace? ¿Qué dice? Harás también una tapa Ajá, muy bien. de oro, 125 centímetros de largo, Muy bien. con La, 60 y ancho. exacto. Esta es la tapa que encima del arca de alianza. ¿De qué material? De puro oro, ¿verdad? Nada de lata ni de nada de esto. No, puro oro. De nuevo, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que a Dios se le da lo mejor, para que sintamos eso. Pero lo tenemos que llevar a la vida, al día a día. Pues también para mí, me voy a esforzar día a día en hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Eh, Éxodo 25 bueno, ya eso para no redundar, vamos a ver. Éxodo 25 del 18 al 20. Ahí mismo donde estábamos, pero del 18 al 20. Vea, esta instrucción la está dando el mismo Dios que dijo que no te hagas imagen de nada, para que entendamos que Dios no prohibió las imágenes, prohibió las imágenes que usted crea que son un Dios. Pero dale, ¿qué dice? Harás en el 18. En sus dos extremos harás dos querubines en seda cincelados en oro. Cada uno atravesará un extremo de la tapa y la cubrirán con las alas extendidas hacia arriba. Y los querubines formarán un cuerpo con la tapa, ¿verdad? Y las dos alas quedarán extendidas. Búsquense por ahí imagen en sus celulares, imagen realista del arca de la alianza, del arca de la alianza. ¿La ven? Ahí en las imágenes, más o menos, se verá algo como esto, ¿verdad? Más o menos. Un arca de oro con una cornisa, con dos ángeles con sus alas tocando así, ¿verdad? Ustedes ahí en el Zoom, pues también ahí, por ahí lo buscan, ¿verdad? No sé si por ahí más o menos se ve. Bueno, no cuesta mucho, pero ahí ustedes lo buscan. Pero esa era el arca de la alianza que Dios manda hacer con dos imágenes.
dos imágenes en la tapa, dándonos a saber que lo que Dios prohíbe no son las imágenes, sino las imágenes que usted cree que son un Dios. Entonces, vean los materiales con los que hacen eso. Y miren, les voy a leer rápidamente, así brincándome un poquito, pero si lo quieren apuntar, Éxodo 25 del 23 al 40, para que vean un poquito lo que pide Dios para su culto. Harán una mesa de madera con unas medidas ahí particulares, la revestirán de oro purísimo y le pondrán una moldura de oro. Harás también un reborde de una palma de ancho con una moldura de oro alrededor del mismo. Le harás 4 anillas de oro para transportarla con sus varillas y todo lo demás. Harás también las fuentes, los vasos, los jarros y las tazas para las libaciones de oro puro los harás, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Vean, yo no sé si a la vez les meto un anuncito, esto no es del tema, pero empiezan a ver que hay una semejanza entre lo que Dios manda hacer para el culto de él en Israel y lo que nosotros tenemos en el templo. Notan que hay una semejanza. ¿Cómo usted se da cuenta que está delante de una iglesia católica? ¿Cómo usted se da cuenta? ¿Qué tiene esa iglesia que no tienen las demás iglesias cristianas? ¿Ah? Las imágenes es una, muy bien, pero hay otra cosa muy importante. A ver, un coro y una banda, eso no, ¿verdad? En todas hay. Pero ¿qué hay en la iglesia católica que no hay en ninguna otra iglesia? ¿Una qué? Se lee la Biblia. Ok, pero los evangélicos también tienen donde leen la Biblia, donde predica el pastor. La mesa, ahí está, ahí está. Lo que nosotros tenemos es una mesa. Y vea que aquí, si ustedes ven, cuando Dios empieza a describir lo que quiere para el culto, habla de copas, de vasos, de mesas, ¿verdad? ¿Y qué dice que va a haber en esa mesa? Donde siempre va a estar el pan, ¿verdad? No, el pan, dice aquí, sí, sí, después habla de vino, pero el pan de la presencia. Muy bien. Harás también un calendario, ya me enredo, un candelabro de oro puro, macizo. Y bueno, ahí sigue describiendo que también incensarios para incensar, ¿verdad? Lámparas y todo esto de oro y con los mejores materiales que había. Todo esto en el culto de Dios. Lo pide Dios y lo pide de buenos materiales. Y esto es importante entenderlo. Voy de nuevo, por si a alguien le quedó una duda, para que se diga a este pueblo de Jacob lo que más le importa es Dios. Lo más chuzo que usted se encuentra en Jacob, el mejor piso está en la iglesia. No, no es así ahora, ¿verdad? Seguro el mejor piso está ya en el table dancing, seguramente. ¿Dónde me encuentro el cielo raso más fino con las mejores luces? Seguro en el table dancing o en un bar, no aquí en la iglesia. No debería ser así, debería ser al revés. ¿Dónde están las puertas más hermosas de Jacob? Las puertas de la iglesia. ¿Dónde está el cielo raso más lindo, así artesanado, con unas torres y con unas cosas? En el templo. No, aquí ¿qué se hizo? Así un techo así, nada más sencillo, ¿verdad? Nada, sin un solo quiebre, como la panza mía, ojalá, sí, así nada más, sencillo. Entonces, no, a Dios hay que darle lo mejor y por eso deberíamos usar los mejores materiales. La copa no debería ser cualquier copa, la mesa no debería ser cualquier mesa. Desde el ambón, desde donde se lee la palabra de Dios, no debería ser de cualquier material, debería ser de lo mejor que podamos poner, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto se utilizó en el culto de Dios.
y le pide esos materiales y vean qué importante, cuando él define el arca de la alianza y la describe ahí mismo en el Éxodo 25, versículo 22, le dice a Moisés, y por eso es que el arca de la alianza era tan importante. No era Dios, pero ojo lo que le dice: allí me encontraré contigo, desde encima de la tapa, de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Imagínense, o sea, Dios desde el arca de la alianza, el arca de la alianza era tan sagrada porque desde ahí se manifestaba Dios. Entonces había que tener cuidado. Por eso Dios da una orden en el Antiguo Testamento. Dios dice que esta arca de la alianza la deben tocar solo los sacerdotes, solamente. Vamos a buscar el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 10. Primera de Crónicas 13, del 9 al 10. Y quiero más o menos ponerlos en el contexto. Aquí lo que pasa es que el arca de la alianza la están trasladando de un pueblo a otro. El arca de la alianza, el arca, esa misma arca que vieron ahora en la foto o en la imagen, esa misma arca la estaban transportando de un pueblo a otro, encima de una carreta. ¿Ya lo tiene? No. Primera Crónicas 13, del 9 al 10, no. ¿Alguien que ya lo tenga? ¿Ya lo tiene? No. Primera Crónicas 13, ¿usted? No, está quedando mal. Va, muchachos. 13 del 9. ¿Alguien lo tiene por allá atrás? ¿Nadie? No. Crónicas. ¿Ya? Bien, bien, bien. Ya por aquí nos. Ok, léanoslo, por favor. Del capítulo 13, del 9, de versículos del 9 al 10. Muy bien, vea una pausa. Vean lo que pasó. Estaban transportando el arca en una carreta. Los bueyes como que se tropezaron. La carreta se quiso volcar y el arca parecía caerse. Había un mandato de Dios: nadie toque el arca de la alianza si no es sacerdote, que nadie la toque. Y llegó Uzá y extendió la mano para que no se cayera. Ni siquiera era un irrespeto, era que él no quería que se cayera el arca. Y vea qué le pasó en el 10. Ahí mismo Dios le quitó la vida a Uzá. Ahí en ese momento se enfureció el Señor, lo fulminó, dice la versión de él, ¿verdad? Se encendió contra Uzá la ira de Yahvé y hirió por haber extendido su mano hacia el arca, y Uzá murió allí delante de Dios. Imagínense. Y ustedes me dirán: Gabriel, ¿y por qué ahora tanto irrespeto? Un día de estos vi a una señora que cogió la hostia, el cuerpo de Cristo, y se lo dio a un perro. Y usted dirá: ¿por qué esa señora no cayó de patas? Si Uzá por mucho menos, Dios le castigó. Hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento los castigos eran en la carne, es decir, en el caso de nosotros el castigo es peor, es en la parte espiritual. Es peor, no crean que es mejor, pero hay una gran diferencia.
nosotros nacimos después de que Jesús murió por nosotros. Y Jesús en este momento está allá, y eso lo vamos a ver en otra catequesis. Hay un texto donde explica que Jesús está pidiéndole tiempo a Dios a ver si nos convertimos. Entonces, para que ustedes lo visualicen de alguna manera, lo que está pasando en este momento es que está Dios, que estamos nosotros solo a hacer caballadas, pero en medio está Jesús diciendo, ¿sabe? Denle un chancecito, denle un tiempito, denle un chancecito. Es más, busquemos el texto, nada cuesta, nada cuesta. Ese es un texto importante de que lo entendamos. Vamos a buscar Lucas 13, 6 al 9. San Lucas, Evangelio de San Lucas 13, del 6 al 9. Los que están por Zoom también pueden buscar ahí en su Biblia, ¿verdad? Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, para que entendamos por qué antes tan severo y por qué ahora hay una poquita de diferencia. Grandísima, gigante. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tiene? ¿Sí? Ok, dele. Lucas 13 y vamos a leer del 6 al 9. Hombre tenía una tierra que crecía medio de él. Fue a buscar hijos, pero no encontró. Dijo que entonces el soñador. Muy bien, un segundito para irles como contextualizando, porque Jesús usa como una metáfora, ¿verdad? Lo que se llaman las parábolas. Entonces dice que había un hombre que tenía una viña, ese es Dios, Padre, que tenía una viña, esa es la tierra, ese somos nosotros, ¿verdad? Y dice que había una higuera, ese es usted y yo. Y dice que Dios estaba esperando que la higuera diera frutos. La traducción de ella dice hijos, pero es frutos, ¿verdad? Frutos. Es decir, que produzca, que dé. Como el que siembra, usted siembra en el patio un palo de naranjas, ¿para qué es? Para comer naranjas, ¿verdad? Usted está esperando que le dé naranja. Dios nos dio la vida a nosotros con amor para que nosotros amemos. Imagínense que en lugar de amar somos egoístas, pasamos peleando, pasamos viendo a ver cómo le quitamos algo a alguien, cómo hacemos lo menos posible, cómo me robo algo, cómo hago algo malo. Dios está esperando que usted y yo demos frutos. Y lleva 3 años esperando que demos frutos. No son 3 años calendarios, es un tiempo, ¿verdad? Que se simboliza en 3 años. O sea, Dios ya tiene rato esperando que demos frutos. Y dice que viene y revisa y no se encuentra nada. Entonces va donde el viñador, y aquí aparece la figura de Jesús. Y le dice, ¿qué le dice? Diga, hace 3 años que vengo a buscar hijos y esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está haciendo la tierra? Muy bien, vean qué interesante, vean qué fuerte. O sea, le di la vida. Le di manos, le di ojos, le di oídos para que escuche, boca para que hable, manos. ¿Pero para qué? ¿Para que haga lo que le... No, para que ame, para que escuche a una persona que está triste, que tiene problemas, para que hable, para que comparta. Le di para que produzca vida. ¿Ah?
¿Para qué? Perdone que los use ejemplo, pero ¿para qué le dio a ellos el ser pareja? Para que produzcan esa vida tan bella que tienen ahí, ¿verdad? Para que hagan algo, para que, no para que estén ahí de maceta en la vida. ¿Qué hizo usted? Nada. ¿Ayudó a alguien? No. ¿Le llevó de comer a alguien que no tenía? No. ¿Le habló de Dios a alguien? No. Entonces, ¿qué dice Dios? Este está ocupando terreno en vano. O sea, este le di la vida, pero no está haciendo nada con ella. ¿Para qué la tiene? Mejor, mejor arránquelo y siembre algo que produzca, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios al viñador. 3 años hace ya que vengo esperando fruto. No da fruto. ¿Para qué la vamos a tener aquí haciendo nada? Echándole agua, cuidándola. ¿Para qué? Mejor arránquela para que no ocupe terreno en vano. Muy bien. Y aquí es donde yo quiero que entiendan. Eso es lo que nos tocaría a nosotros. Así de tajante. Así sería. Llevo años esperando que Gabriel dé frutos. No dio fruto. Va para el fuego. Eso es lo que debería pasar. Pero no pasa. Y vamos a entender por qué. ¿Qué dice el viñador? A ver. Esta es lo que pasa. Tanto caballo alrededor y le echaré amor. Puede ser que así de fruto en adelante, y si no, la propagación. Muy bien. ¿Qué está haciendo Jesús allá arriba? Diciéndole al Señor, Dios ve a Gabriel, sigo de idiota haciendo cosas malas. ¿Y qué hace Jesús? Suave, suave. No lo mate todavía, dele tiempo a Gabriel, dele un chancecito. Déjeme, voy a echarle abono, voy a hablarle, voy a ponerle un mensaje en YouTube, voy a mandarlo al grupo juvenil, a estos 3, a ver si se componen. Ve, ahí le está echando Dios abono, le está echando ahí, los está podando, a ver si acaso, a ver si echan, ¿verdad? Bueno, eso está haciendo Jesús, está ahí en medio, está deteniendo la ira, escuchen, está deteniendo la ira de Dios para ganarnos tiempo, pero no es que simplemente nos da tiempo, sino que nos manda gracias, nos manda ayudas para ver si recapacitamos, para ver si dejo de pensar que estoy bien viviendo de maceta y me pongo a amar en la vida y me pongo a hacer algo por los demás. Entonces, Dios no, Dios está ahí detenido. Sí, sí lo entendemos, sí. Entonces, eso es, pero en ese tiempo, antes de que Jesús viniera, nadie debe tocar el arca de la alianza, solo un sacerdote. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza es Dios. No, pero era signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahí es donde yo quiero que ustedes lo entiendan. Esa imagen de Jesús en la iglesia no es Jesús, pero merece respeto, porque representa a quién? Representa a Jesús. ¿Ve? ¿Por qué la mesa esa del altar? Ustedes han notado que cuando uno cruza el centro del templo, uno hace un gesto así. ¿Por qué? Porque en esa mesa se hace presente el sacrificio de Jesús en cada misa, no es cualquier lugar. No puedo pasar como si solo estuviera pasando ahí por cualquier lugar. Vean, las cosas que uno no entiende. Voy en el carro con unos amigos y pasamos por una iglesia y me persino y casi me vacila. Ay, oye, ¿qué está haciendo? Persinada. Y ay, está muy... Pasamos por la cervecería en Río Segundo y se pusieron así a cantarle el himno. Vea usted los valores opuestos, ¿verdad? Haciéndole el saludo y todo y cantando el himno nacional. No, no. Cuando yo paso por un lugar santo, por un lugar donde Dios se ha manifestado, donde se recuerda a Dios, entonces es respeto lo que le tengo, es respeto, nada más. No voy a agarrar la imagen, no es que la imagen sea Dios, no es, no, pero se le guarda respeto. Respeto por lo que representa. ¿Sí me explico? Preguntas hasta aquí. Ninguna. Todos van a pasar el examen con 100 al final. Bueno, sí me gusta. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Hay otro ejemplo por si se lo quieren apuntar. Levítico 10, del 1 al 3. Ahí
si eran sacerdotes los que estaban delante del arca, pero Dios pidió que el incienso se hiciera de cierta manera, era cierta receta, y ellos no lo hicieron como Dios lo había pedido. Vendieron el incienso y Dios los mató ahí mismo, les quitó la vida por haber usado un incienso que no era el incienso que él había mandado a quemar delante del arca de la alianza. Entonces, el cuidado, el buen manejo de las imágenes religiosas, los buenos materiales en el culto de Dios y todo aquello que refleja lo relativo al único Dios, a sus servidores, a escenas relativas a Él, como la crucifixión, como la resurrección, que sirven para su culto, signos que manifiestan la grandeza de Dios, que nos recuerdan su santidad, su pureza y nuestro compromiso con Él. Los elementos que se utilizan en el culto de Dios deben reflejar lo que Dios es para nosotros y deben ser cuidados, respetados, y debe tratarse en la medida de lo posible de que sean del mejor material posible para que, pero que eso sí, esté en sintonía con nuestro corazón. Es decir, le damos a Dios lo mejor porque para nosotros Dios es lo mejor. Así que eso tenemos que hacer. Muy bien. Respecto a eso de las procesiones, de manifestar todo esto, bueno, veamos un ejemplo. Primera de Crónicas 13, del 5 al 6. Primera de Crónica, capítulo 13, versículos del 5 al 6. El libro de Crónicas 13, del 5 al 6. Sí queda claro por qué merecen respeto las imágenes y los signos de la presencia de Dios, el templo. Sí, ok, perfecto, muy bien. ¿Lo tiene? Dale. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 13, y vamos a leer del 5 al 6. De nuevo, para ubicarlos en el contexto, es cuando el rey David está trasladando el arca de la alianza de una ciudad a Jerusalén. Muy bien, dale. Muy bien. Vamos viendo vamos viendo similitudes. ¿Está trasladando David a Dios en persona? ¿Está trasladando a Dios? No, está trasladando un signo de la presencia de Dios, que se le guarda respeto por eso, que tiene dos imágenes de querubines. Y para trasladarla, ¿qué hace? ¿Convoca al pueblo o no lo convoca? Lo convocó al pueblo, ¿verdad que sí? Dice, congregó, que hace una procesión, convoca al pueblo. Vamos a caminar. ¿Con qué? Con la imagen de Jesús el resucitado, con la imagen de Jesús crucificado. Vamos a caminar. Vamos, congrega la iglesia al pueblo de Dios en torno a un signo de la presencia de Dios, a algo que representa a Dios, que nos recuerda a Dios, que nos recuerda un momento. Cuando los jóvenes salen con la imagen de Cristo resucitado el domingo en un fiestón por las calles, ¿por qué convocan al pueblo? Alégrense, alégrense. ¿Por qué? Porque la tumba no es el fin de la vida. La muerte no es. Hay uno que venció la muerte, se llama Jesús, resucitó, y como resucitó, nos llena de alegría y de esperanza.
Entonces convoca al pueblo para esa reunión. Ahora vámonos ahí mismo donde usted está, pero váyase 2 capítulos adelante, al 15. Al capítulo 15 y vamos a ver del 14 al 28. Vean, este lo voy a leer, yo les voy a decir por qué, porque está lleno de nombres raros, entonces me los voy a brincar un poquito, porque lo que me interesa más es la idea y que vayan viendo el contexto. Entonces, un pueblo que se convoca a caminar con un signo de la presencia de Dios. Y vea todo lo que sucede. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando los varales sobre los hombros. Dijo David a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con instrumentos músicos, salterios, cítaras, címbalas, para que hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Ahí designaron a un montón de músicos, ahí vienen todos los que pusieron. Y después dice, así pues, David, en el versículo 25, así pues David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededón con gran alegría. Y habiendo Dios ayudado a los levitas, portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores. Kenanías, el jefe que dirigía el traslado, llevaba también a David sobre sí un efod de lino. Todo Israel subía el arca de la alianza de Yahvé entre cantos y resonar de cuernos, trompetas, símbolos y haciendo sonar salterios y cítaras. Entonces, imagínense, ¿qué es eso? ¿No se les parece una procesión? ¿Verdad que sí? Claro, Dios no se opone a las procesiones. ¿Qué es una procesión en el fondo? Una procesión en el fondo es caminamos como un pueblo recordando, celebrando, sintiendo alegría. Que por cierto, un comercial, este domingo es Corpus Christi, ¿cierto? Este domingo es Corpus Christi. Quiere decir que para la misa del domingo de las 10 de la mañana vamos a preparar con estos sacos que ven aquí, vamos a preparar una alfombra de acerrín con distintas formas, saliendo de esta calle, todo allá, pasando por la municipalidad y viniendo hacia acá, hacia el templo y volviéndose a meter a la iglesia. Porque ese día va a ser la procesión más grande que hay, no hay otra. Esa es la procesión de las procesiones. Porque en las otras procesiones lo que hacemos es recordar eventos muy importantes con imágenes. Por ejemplo, cuando a Jesús lo azotan, cuando a Jesús lo llevan camino a la cruz, cuando lo crucifican, cuando Jesús resucita. Entonces son procesiones digamos, simbólicas, donde recordamos algún momento, algunas son para orar, para pedir, pero la procesión que va a haber este domingo, no vamos a llevar una imagen. Ese día vamos a llevar a Jesús, Eucaristía. Ese día el pueblo camina con Jesús. El domingo a las 10 de la mañana, el pueblo va a caminar con Jesús y el sacerdote va a bendecir a todo Jacob por todo lado con la presencia de Jesús. Ustedes lo van a ver en cada esquina y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios, teniendo a Dios ahí. Yo no me imagino si Josué fue y se rasgó los vestidos y se hincó hasta pegar la frente al piso, orando delante del arca de la alianza, que es un signo de la presencia de Dios.
¿Cuánto hubiera pagado Josué? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué no hubiera dado por poder estar delante de Jesús? Delante de Jesús. Seguro hubiera pagado lo que fuera, hubiera hecho lo que tuviera que hacer por poder estar en este momento. Nosotros sí podemos. Esa es la procesión de las procesiones. Por aquello ahí les dejo la. Pero lo que vimos ahí pasar es, vamos a trasladar el arca de la alianza entre cantos, con música, con cantos, con alabanzas, con bailes, inclusive con danzas, con vestidos, con toda la alegría porque estaban trasladando. Ahora, ustedes un Viernes Santo, si la procesión recuerda, cuando crucificaron a Jesús no van a ir cantando, ¿verdad? No van a ir ahí con timbales, no, esa es para el domingo de resurrección, pero el Viernes Santo lo que recordamos es el sacrificio que hizo Jesús y lo contemplamos. Bueno, más o menos se entiende que es una procesión. Vemos el ejemplo en la Biblia, vemos cómo es algo normal, es una congregación del pueblo alrededor de un signo de la presencia de Dios para caminar con Jesús, para recordar, para eso son las procesiones. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, vean, podemos seguir, pero voy a detenerme porque el próximo tema no es, ya se nos hace muy largo. Nada más así, de una manera rápida, en menos de 2 minutos, les quiero dar algunos pasajes por si los quieren leer. Primera de Reyes 6, del 1 al 38, y Primera de Reyes 7, del 13 al 51. Entonces, Primera de Reyes 6, del 1 al 38, y Primera de Reyes 7, 13, 51. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, lo que les quiero explicar es que aquí Salomón decide hacerle un templo a Dios, decide construir un templo para Dios, y Dios lo bendice a Salomón y Dios le deja que haga el templo, y más aún Dios consagra el templo y Dios lo bendice. ¿Y cómo era ese templo? Viera qué parecido a los templos de ahora, con imágenes, ahí lo pueden leer. Tenía imágenes de palmeras, de nueces, tenía un toro de bronce, tenía como otros animales representando las 12 tribus de Israel, tenía unos querubines también de madera de acacia cubiertos de oro, todavía más grandes, tenía cortinas con bordados, tenía gradas que estaba prohibido, tenía una fuente que se llamaba el mar de bronce en la entrada. Entonces, vean cómo Dios lo que está prohibiendo no es ni siquiera las imágenes religiosas, porque todo ese templo estaba lleno de signos, de imágenes religiosas. Y dice al final que Dios llega y lo llena de su gloria. Ese es el templo de Israel. Y dice que Dios lo llenó de su gloria. Y esto es muy importante entenderlo. Dios aprueba este templo. Y eso lo dice, es el único texto que le voy a leer. Todo lo demás lo pueden leer ustedes. Todo como hizo el templo, todos los objetos y todo. Pero vea qué interesante lo que dice. Cuando el día que consagró el templo, Primera de Reyes 8 del 10 al 11 dice, al salir los sacerdotes del santo, así se llamaba el lugar donde estaba el arca de la alianza del santo, la nube llenó la casa de Yahvé y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Y dice en el 9 del 1 al 5, cuando Salomón hubo acabado de construir la casa de Yahvé, la casa del rey y todo cuanto Salomón quiso hacer, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, que se le había aparecido en Gabaón,
Yahvé le dijo, he escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. Y escuchen la palabra, he santificado esta casa que me has construido para poner en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en ella siempre. Ahora, si andas en mi presencia, como anduvo David tu padre, con corazón perfecto y con rectitud, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis decretos y sentencias, afirmaré para siempre el trono de tu realeza sobre Israel, como lo prometía David tu padre. Entonces vean que Dios santifica el templo. Y si ustedes se devuelven al Éxodo 25 y leen cuando hacen todos los utensilios, Dios también consagra todo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya a partir de ese momento que es consagrado, tiene la tría relativa. La tría relativa. Como es dedicado a Dios, como es consagrado por Dios, se le debe guardar un respeto a esos objetos. Ok, por ahí quedamos y terminamos este tema la semana que sigue. A los de Zoom, muchas gracias. Ahí nos vemos, si Dios quiere, la otra semana. Ojalá puedan venir y que estén muy bien. Listo.